Buenos días. Se escucha, ¿no? Bueno, de parte del equipo de Secretaría de Transparencia, Viceconsejería de Presidencia, doy la bienvenida a todas las personas que estáis hoy presentes. Venís desde muchos ámbitos, órganos y diferentes órganos y entidades. Representáis diferentes ópticas y funcionalidades en relación con la transparencia, que yo creo que eso enriquece el valor de la jornada que se ha preparado para el día de hoy. Quiero dar las gracias a todos los que asistís, que venís unidades de transparencia, autoridades en representación de diferentes órganos y entidades, y los ponentes y moderadores, que tenemos que agradecer la facilidad con la que habéis permitido que se organice una jornada de estas características. Asimismo, vienen personas de diferentes ámbitos que esperamos que hoy se lleven una mirada o enfoque nuevo sobre la transparencia. Y bueno, no quiero irme sin agradecer también al viceconsejero por su especial implicación, por su saber y la forma de enfocar bueno, pues el impulso que desde Presidencia se ha asumido cuando se han asumido estas competencias en materia de transparencia. No me voy a entretener más, voy a dar la palabra para que inaugure la sesión de hoy al viceconsejero Tomás Burgos Gallego y, sin más, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por darme la ocasión de saludarles personalmente en la inauguración de esta jornada sobre transparencia pública como viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Nos falta transparencia, lo plantearemos para la siguiente legislatura. Es para mí un honor y una enorme satisfacción tener esta posibilidad de intervenir al comienzo de esta sesión. Las competencias en materia de transparencia están radicadas en esta consejería y desde el primer momento tuvimos la voluntad de que la transparencia no fuera un mero añadido, sino que cobrara una especial relevancia en el quehacer diario de la consejería. Por eso quiero saludar y celebrar especialmente la convocatoria de esta jornada y la implicación de los equipos que ha permitido su celebración. En la sesión de hoy, y de acuerdo con su programa, se ha previsto realizar un interesantísimo análisis partiendo de un enfoque que nos permitirá poner en su contexto la norma y su aplicación en el periodo de 10 años transcurridos desde la aprobación de la ley andaluza. En este evento tenemos la suerte de contar no solamente con diversas autoridades de la Junta de Andalucía, en particular la viceconsejera de Universidades, Investigación, Innovación y el viceconsejero de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad, el director del Instituto de Administración Pública Andaluza, a quien agradezco obviamente todas las facilidades que siempre nos da y en particular también para la celebración de esta sesión. Como digo, quiero trasladar en nombre de la Consejería precisamente este agradecimiento expreso a la Secretaría de Transparencia y a las unidades que han venido colaborando en la celebración de esta actividad y, sobre todo, el trabajo diario que realizan permanentemente en las diferentes entidades, en las diferentes consejerías que componen toda la estructura de la Junta de Andalucía. Esperemos que ese esfuerzo, estoy convencido de ello, dé lugar a que esta jornada sea fructífera y pueda plantear desde diferentes ángulos un aspecto el que conviene, sin duda, abordar porque nos exige permanentes respuestas. Sí debo destacar, también como lo hacía la secretaria de Transparencia, la disposición que se ha mostrado por parte de todos los participantes para su intervención en este foro, una muestra del valor que desde todos los ámbitos se confiere a este derecho reconocido de manera universal
a la ciudadanía. Estarán presentes hoy los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Emilio Quichot y Concha Barrero, el presidente y cofundador de Access Info Europe, Carlos Cordero, que junto con el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, al que saludo de forma muy especial, desde luego con el agradecimiento por la implicación también del Consejo en estas jornadas. Jesús Jiménez López abrirán la sesión con esa estupenda mesa inaugural sobre el marco normativo. Seguidamente también analizarán la implementación de la transparencia desde diferentes ámbitos, personas que aportan la visión de las unidades de transparencia, la gestión tecnológica del portal de la Junta de Andalucía, en caso de Manuel Sáez y Cristina Puente, del órgano de control en materia de transparencia y protección de datos de Andalucía, a través del director del área de transparencia del Consejo, Israel Adán, y el propio secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores, moderados por la coordinadora del Secretariado de Transparencia, María Ángeles Barea. El análisis por parte de la sociedad civil y de actores relevantes de la misma se llevará de la mano de la directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales del Consejo de Transparencia, Inmaculada López, y en la que participarán el periodista Antonio Salvador Ruiz, la senadora Teresa Ruiz Sillero y Olga Quirós, secretaria general de ASEDIE. En la jornada de tarde tendremos el análisis jurídico de la mano de la jefa del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Marilola Pérez Pino, y del magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Pedro Luis Roas. Finalizará la jornada con el análisis desde la óptica de nuevos retos o enfoques que se plantean para seguir avanzando, analizando bajo la dirección del subdirector general de Sistemas Corporativos y Grandes Sistemas de la Agencia Digital de Andalucía, Manuel Pereira Domínguez, la transparencia en el diseño, por Maribel Valiente, coordinadora del Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía, la transparencia y la inteligencia artificial, sin duda un tema de máxima actualidad, por el profesor del Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide, Gabriel Vestri, y la relación entre transparencia e integridad pública en el contexto actual, de la mano del responsable de análisis de integridad pública de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Manuel García Bernal. Es, por tanto, una primera aproximación a la cuestión de la transparencia que, como ven, concurre desde diferentes ángulos y desde diferentes ámbitos en esta jornada. Y en esa primera aproximación a esta materia hay que señalar que la introducción precisamente de la transparencia en la agenda pública de la transparencia es relativamente muy reciente. En concreto, en Europa, el derecho de transparencia y el acceso a la información ha sido reconocido básicamente durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, exceptuándose dos casos muy singulares, el caso de Suecia y de Austria, que cuentan con leyes aprobadas en 1766 en el caso de Suecia y en 1929 en el caso de Austria. Pero no fue hasta las últimas décadas del siglo XX cuando de verdad empezó a superarse la idea de que la administración pública solo necesitaba someterse al principio de legalidad y no al de transparencia o publicidad. No cabría, por tanto, exigir otras obligaciones distintas a que se circunscribiera ese principio de legalidad estrictamente. En el caso de España nos sumamos además tardíamente a ese movimiento de apertura y no fue realmente hasta la aprobación de la Ley 19 del año 2013 de transparencia, de acceso a la información pública y de buen gobierno que se desencadenó una llamativa dinámica de regulaciones autonómicas y normas de diverso rango. Es verdad que existían hasta entonces regulaciones parciales de acceso a determinada información, como el acceso a los expedientes administrativos, así como las obligaciones de publicidad vinculadas a contratos o a subvenciones, por ejemplo, pero hasta la aprobación de la ley no puede hablarse de un auténtico reconocimiento del derecho a la transparencia pública. Y esa ley inicial, esa ley estatal, sin duda es susceptible de mejora, pero no cabe duda de que tuvo la virtualidad
de incorporar el concepto de transparencia a nuestro ordenamiento y con ello la acción también de diferentes órganos de garantía del derecho de acceso a esa información pública. Los parlamentos, el poder legislativo y el poder judicial fueron los primeros en abrirse a estas consideraciones favorables a la publicidad y a la transparencia. Se entendió que sin publicidad y sin la transparencia en la propia actividad de los parlamentos, de las cámaras legislativas, no cabía hablar de una auténtica democracia representativa, ni tampoco en el funcionamiento ordinario de los tribunales de justicia. La máxima de Bentham, donde no hay publicidad, no hay justicia, porque la publicidad es el alma misma de la justicia, impulsó claramente también la apertura en esos ámbitos. Sin embargo, el poder ejecutivo, los poderes públicos, las administraciones, empezaron a moverse mucho después, con innegables reticencias, dado que no se entendía que su publicidad fuera necesaria o conveniente y bastaba con su sometimiento al principio de legalidad. El recurso como excusa al principio de eficacia o la vinculación de la acción administrativa a la reserva y al sigilo abundaron en la persistencia de esa desvinculación entre la Administración y los administrados. Tímidos avances a finales del siglo XX con algunas directivas de la Unión Europea, como la Directiva 1990 de acceso a la información medioambiental, la Declaración 17 del Tratado de Maastricht sobre el derecho a la información, inició un rosario de iniciativas estatales en los años 90 y un gran impulso a comienzos de este siglo XXI con la aprobación de numerosas leyes estatales de acceso a la información pública, configurándose incluso como un requisito para la entrada de nuevos miembros en la Unión Europea. El Tratado de Lisboa configuró el derecho de acceso a documentación de las instituciones europeas y lo hizo como un auténtico derecho fundamental, y a ello se sumó España en el año 2013, como digo, con importantes reticencias a su configuración y a su implementación. Yo tuve la ocasión, como secretario de Estado de la Seguridad Social, de asistir a los esfuerzos iniciales para poner en marcha esa norma en ámbitos de la burocracia, de la Administración, tan potentes como podía ser la Seguridad Social, y las enormes dificultades de comprensión, las enormes dificultades de implementación que se produjeron con motivo de esa decisión. Pero precisamente ese esfuerzo que realizaron en muchos casos los funcionarios y también los directivos de las administraciones públicas permitieron que se avanzara sustancialmente en este ámbito. Pero sí cabe decir que en España no se reguló precisamente como un derecho fundamental, sino que se hizo vinculándolo al artículo 105 de la Constitución española y, por tanto, fuera del capítulo y la sección de los derechos fundamentales. Por eso se reguló o se decidió regular por ley ordinaria. Esta es, sin duda, una cuestión que estoy convencido que también se planteará a lo largo de esta sesión, porque existe un debate doctrinal muy importante sobre esa necesidad de avanzar en la configuración de un derecho fundamental como el conjunto de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución española. Y después, inmediatamente después, llegó la Ley Autonómica de Andalucía y con ello la expansión clara también de esta dinámica de apertura. Andalucía fue, tras la promulgación de la ley estatal, la Ley 19/2003, la primera ley autonómica en aprobarse, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. Antes de la ley estatal se habían aprobado una norma foral, la 11/2012 de 21 de junio de Transparencia y Gobierno Abierto, y a ella le siguió ya publicado el proyecto de ley estatal, la Ley 4/2013 del Gobierno Abierto de Extremadura. Pues bien, transcurridos ya 10 años, transcurrida una década desde la aprobación de la Ley de Transparencia andaluza, resulta importante, esencial, yo diría, analizar aquellas cuestiones que se encuentran ya implementadas o consolidadas frente a aquellas que quedan por trabajar o por resolver y que se plantean como consecuencia de nuevas demandas o de la introducción de nuevas
tecnologías. Son sin duda muchos los extremos mejorables de las normas, ya se ha citado, pero ahora ya tenemos un bagaje casi completo de todo tipo de legislación autonómica en la materia y una trayectoria de una década que en estas jornadas debe darnos pie a evaluar los avances producidos, que los hay y son muchos, pero también los desafíos a los que nos enfrentamos cotidianamente para una presentación real a todos los niveles de este nuevo paradigma de la transparencia. Veremos qué ocurre con la reiterada voluntad de reforma y de actualización de la ley estatal y qué supondrá sobre nuestra propia normativa autonómica. Pero resulta, yo diría que evidente, que el conjunto de consideraciones y de constataciones que pueden hacerse ya son muy importantes, que la transparencia en los poderes públicos es un elemento fundamental del buen gobierno y un indicador preclaro de calidad democrática, es algo que ya no se discute en el discurso político. Que refuerza la legitimación democrática de la administración pública, tampoco. Que impulsa el respeto a la legalidad por parte de autoridades y de funcionarios. Que coadyuva la consecución de la eficiencia y al rigor en las actuaciones administrativas. Que es una condición para la participación informada de la ciudadanía en asuntos de interés público, el ejercicio de sus derechos y la efectiva lucha contra la corrupción en la actividad pública, tampoco lo niega nadie. Que la extensión de la información y su acceso para la toma de decisiones implica más eficacia y con ello más capacidad de la sociedad y del mercado para configurar avances reales en progreso y en bienestar por parte de los ciudadanos, también es una realidad obvia y que resulta un componente esencial de cualquier avance en la adecuada y completa evaluación de las políticas públicas, tampoco resulta cuestionable. Pero, como siempre suele ocurrir, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad práctica en el día a día. Una cosa es el discurso y otra cosa es que aún diste mucho esa realidad práctica de conseguir los objetivos que nos vamos marcando en desarrollo de este importante derecho. Lo importante, por tanto, es que, aunque hay ley estatal y autonómica y son perfectibles, no sea esa la excusa para su correcta implantación y para la eficacia de la extensión de una cultura de la transparencia que permita avances significativos. Porque de eso se trata, en definitiva. La transparencia no ha de ser un incómodo trámite para las administraciones públicas que hay que intentar eludir, obviar o torear de la mejor manera posible. Y aunque somos bien conscientes del esfuerzo a veces ímprobo que implica cumplir esas obligaciones por parte de los entes obligados y las propias distorsiones que generan las normas en vigor, resulta evidente que no hay marcha atrás. Aunque a esta convicción debe llegarse no desde la resignación, sino desde una adecuada comprensión de las ventajas y de las capacidades que otorga a un país, que otorga a una comunidad autónoma el disponer de instrumentos y medios para hacer efectivo ese derecho. Hay muchas posibilidades para ir desarrollando las previsiones actuales mientras determinamos nuevos espacios compartidos para las reformas legales pertinentes. Este análisis debe ofrecerse desde un enfoque completo, no solo desde el punto de vista del marco normativo existente, sino también desde el práctico, desde el tecnológico, desde el jurídico y desde el social, sin perder de vista que la norma se aplica casi de forma completa y de la misma manera a los organismos y a las instituciones incluidas en su ámbito de aplicación, con un catálogo de obligaciones que amplía el previsto en la norma básica estatal y que completa con un régimen sancionador que refuerza la garantía del derecho. Resulta preciso incidir en cuestiones como la apertura de datos que obran en el sector público. Actualmente se trabaja por todas las consejerías en planes de apertura para dar cumplimiento al Reglamento de Ejecución de la Unión Europea, el 2023-138,
de la Comisión, por el que se establece una lista, un conjunto de datos específicos de alto valor y modalidades de publicación y reutilización en el marco de los planes operativos. Asimismo, es un campo de acción muy importante mejorar la disposición de la información en archivos y sistemas de información, de manera que se garantice de forma efectiva el derecho de acceso y se facilite el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o conocer cuestiones resueltas por los órganos garantes y judiciales a través, por ejemplo, del análisis de sus pronunciamientos, con los que se pueden detectar cuestiones susceptibles de mejora. En los planes operativos de las consejerías existe precisamente una medida específica para analizar las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y detectar cuestiones susceptibles de avance. Mejorar, por tanto, la disposición de la información y hacer de esa información algo comprensible, usando lenguajes claros, sencillos e inclusivos. Así lo sostiene, por ejemplo, Ponce Solé, que habla de una administración sometida al principio de legalidad e inteligente. No solo debe cumplir con su obligación de hacerse entender, sino que además debe emplear el lenguaje y la información transmitida como un elemento de la intervención pública efectiva para la mejora de sus políticas públicas con un coste inexistente o mínimo. Tampoco podemos desconocer que en el contexto actual el compromiso de los gobiernos con la integridad requiere de transparencia, pero debe venir acompañada de otro tipo de medidas. En el ámbito de la Junta de Andalucía, la organización administrativa que se articula en la normativa nuestra se basa en un modelo de actuación desconcentrado, en el que, junto a órganos y unidades administrativas especializadas que condensan tareas de coordinación, control o asesoramiento, se encuentran el resto de órganos y entidades en los que reside la información pública. Esta organización apuesta por un modelo transversal que distribuye las obligaciones bajo la tutela y el liderazgo de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, que de forma, yo diría que habitual, plantea cuestiones relativas a la transparencia y abunda en el compromiso de todos y cada uno de los representantes de las consejerías en seguir avanzando diariamente en estas materias. Tengo que decir que desde la Consejería de Presidencia estamos trabajando muy intensamente con el Secretariado de Transparencia y con las diferentes unidades de transparencia para mejorar esos instrumentos de forma efectiva, para dotarnos de criterios comunes, para sistematizar la información trasladada, para mejorar la respuesta, para que el discurso dé pasos firmes hacia la impregnación de toda la Administración andaluza sea una realidad, considerando, sin duda, las dificultades propias de la materia y la convivencia a veces de dos lógicas innecesariamente contrapuestas entre esa exigencia de información y transparencia y lo que aún se puede percibir por algunos poderes públicos como amenazas, la transparencia como una amenaza para los poderes públicos. Son numerosos los trabajos sobre los diferentes posibles escenarios y los contenidos susceptibles de reforma de la ley estatal y también de la ley autonómica. Esta jornada quiere contribuir a ese debate desde muy diversas ópticas y con el objetivo de concienciar hacia dentro de la Administración, en primer lugar, y hacia la propia sociedad de forma conjunta. Una jornada plural, estoy convencido que fructífera, y con la que estoy absolutamente convencido también de que nos dotaremos de aportaciones importantes para seguir tomando decisiones sobre esta materia. Andalucía tiene que pisar firme en materia de transparencia porque queremos que sea firme en su concepto de sociedad abierta, participativa, responsable e inclusiva. Quiero, por supuesto, aprovechar la ocasión de agradecer a los equipos técnicos y administrativos de la Secretaría de Transparencia, de las diferentes unidades que trabajan arduamente día a día. Sin duda, la conjunción de voluntad política y de capacidad técnica es una garantía de avance. Una materia tan vinculada a la transformación cultural
como es la transparencia, necesita tiempo para poder valorarse con suficiente perspectiva. Hay, por tanto, que perseverar, que seguir perseverando en la materia y en su impulso decisivo en el día a día. La relación entre la transparencia y otros conceptos como el buen gobierno o la integridad pública han de llevarnos a incorporar modelos de integridad institucional y códigos éticos. Estamos en estos momentos considerando en la Consejería la posible implantación de alguno de esos códigos éticos, conformando así un marco amplio, pero también concreto, de seguridad para los trabajadores públicos y de confianza en las instituciones por parte del conjunto de los ciudadanos. Transparencia y participación no pueden desvincularse y se hará ello más evidente aún en los próximos años, toda vez que estas materias formarán parte indisociable de la agenda pública y política vinculadas de forma precisa con los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta que estamos ante un programa muy amplio, sin duda muy intenso y muy interesante, no me voy a explayar más. Les voy a agradecer enormemente su atención. A los organizadores, mostrarles el compromiso y el trabajo que conjuntamente debemos seguir haciendo por parte de la Consejería de Presidencia y del conjunto de consejerías de la Junta de Andalucía y ponernos a su disposición para que en ese diálogo con los que de verdad están analizando día a día las realidades de la transparencia podamos conseguir que Andalucía, que ya es líder en muchas materias, lo sea pronto de forma absolutamente incuestionable en materia de transparencia. Muchas gracias.